Prólogo, el grito silencioso. El alma grita en silencio, un grito que nadie escucha, un eco perdido en la inmensidad de la soledad. Allí, en las sombras donde las palabras se vuelven susurros y las lágrimas son invisibles, habita el prisionero de sus propios miedos. No hay cadenas más pesadas que aquellas forjadas en el alma, ni oscuridad más profunda que la que nace en el corazón roto. Él lo sabía. Cada amanecer se convertía en un tormento, cada anochecer en un abismo. Se había perdido en un laberinto de sombras, buscando respuestas en lugares equivocados, abrazando la adicción como refugio del dolor. Pero el silencio grita, y sus ecos resuenan en el cielo. La esperanza, aunque tenue, jamás muere. Él aún no lo sabía, pero una voz rompía sus cadenas en el mundo invisible. Dios escuchaba su grito silencioso. El viaje estaba por comenzar. Capítulo 1, el inicio de la caída. Todo comenzó con una sonrisa. Una invitación inofensiva a pertenecer, a encajar en un mundo que parecía ajeno. Él nunca pensó que un sorbo o una inhalación podrían encadenar su alma. Al principio, solo era una escapatoria pasajera, una puerta hacia un lugar sin dolor, sin recuerdos, sin miedos. Pero el refugio se transformó en prisión. Aquella chispa de alivio se convirtió en fuego incontrolable, devorando su identidad, quemando sus sueños. La adicción susurró promesas de olvido, le ofreció alas que solo lo llevaron a precipicios más oscuros. Su vida comenzó a desmoronarse como arena entre sus dedos. Las risas se volvieron ecos lejanos, el amor se convirtió en dolor, y las miradas de aquellos que amaba pasaron de la preocupación al desprecio. Pero él seguía negándolo. Yo controlo esto, se repetía, mientras las cadenas invisibles se apretaban más. Buscaba pertenencia, buscaba paz, pero solo encontró soledad. Así comenzó su caída, una caída lenta, casi imperceptible, como la noche devorando al crepúsculo. Y aunque nadie lo escuchara, su alma ya gritaba en silencio. Capítulo 2, ecos del pasado. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo recuerdos de días más simples. Él solía correr descalzo sobre la hierba, sintiendo la libertad en cada paso. La risa llenaba el aire, resonando como música en un tiempo donde el mundo era vasto y lleno de posibilidades. En esos días, sus ojos brillaban con sueños incontaminados, y su corazón desconocía el peso del dolor. Pero el tiempo es un ladrón cruel, y esos momentos se desvanecieron como hojas en otoño. La inocencia cedió ante la realidad, y la vida comenzó a exigirle máscaras y sonrisas fingidas. Aprendió a ocultar sus temores tras una fachada de fuerza, a tragar sus lágrimas en silencio. Se convirtió en el hijo ejemplar, el amigo inquebrantable, el joven que todos admiraban, pero nadie conocía realmente. Por las noches, cuando las luces se apagaban y el mundo dormía, él enfrentaba su reflejo, y con él, la soledad de sus pensamientos. La presión de ser perfecto se convirtió en un peso insoportable. Las expectativas ajenas dibujaron jaulas invisibles a su alrededor, y el eco de su risa infantil se perdió en el abismo de sus dudas. Quería escapar. No de su vida, sino de aquella versión de sí mismo que no podía sostener más. Y fue entonces cuando comenzó a buscar refugio en las sombras. No sabía que, al intentar huir de su dolor, encontraría un vacío aún más profundo. Pero aún no era el momento de caer. Antes, debía enfrentarse a sus fantasmas, aquellos que llevan su propio rostro. Capítulo 3, la sombra en el espejo. El espejo nunca miente, pero él aprendió a esquivar su reflejo. Temía encontró allí al extraño en el que se había convertido. Cada día era una lucha contra esa sombra que habitaba en su interior, esa oscuridad que crecía en silencio, alimentada por el miedo y la desesperanza. Se miraba sin realmente verso, sus ojos eran pozos vacíos, ecos de quien solía ser. La sombra lo observaba desde el otro lado, burlona, susurrándole mentiras que parecían verdades. No hay salida, le decía, este es tu destino. Él intentó ignorarla, fingir que aún podía controlar su vida. Pero el vacío se expandía, consumiéndolo todo a su paso. La adicción no era solo una sustancia, era una voz persistente, una presencia oscura que le prometía alivio mientras le robaba el alma. La sombra se hacía más fuerte cada vez que él cedía, cada vez que buscaba escapar del dolor hundiéndose más profundo en el abismo. Su risa resonaba en su mente, un eco que lo perseguía incluso en sus sueños. Quería gritar, pero su voz se había perdido. Quería huir, pero no había refugio seguro. Y así, se convirtió en prisionero de sí mismo, encadenado a sus decisiones, atrapado en su propio reflejo. Aún no lo sabía, pero la oscuridad más densa es solo el preludio del amanecer. Capítulo 4, la caída silenciosa.
No fue de un solo golpe, ni con un estruendo que rompiera el aire. La caída comenzó en susurros, en pequeñas decisiones parecían inofensivas. Solo una vez más, se decía, convencido de que aún tenía el control. Pero el abismo no avisa cuando empieza a devorar el suelo bajo tus pies. Las horas se desvanecerían como polvo en el viento. Los días se mezclaban, y el tiempo perdió significado. Se encontró vagando en un limbo donde el sol ya no traía esperanza y las noches eran interminables. La sombra en el espejo se había convertido en su única compañía, observando su descenso con ojos vacíos y crueles. Las promesas rotas se amontonaban en su mente como ruinas de un templo derrumbado. Le prometió a su madre cambiar, le juró a su amigo buscar ayuda, pero las palabras se convirtieron en cenizas. La culpa lo asfixiaba, empujándolo más hacia la oscuridad, mientras las cadenas invisibles se ceñían con fuerza alrededor de su alma. Quiso huir de sí mismo, escapar de aquel vacío que lo consumía desde adentro. Pero no hay huida cuando el enemigo vive en tu reflejo. Se sintió solo, perdido en un mar de rostros que no podía verlo, que no podía escuchar sus gritos ahogados. El mundo siguió girando, indiferente a su dolor. En su caída, buscó razones para levantarse, pero el peso de sus errores lo arrastraba más profundo. La desesperanza era un veneno dulce que bebía cada día, hasta que dejó de luchar, hasta que ganó su destino como un prisionero en su propio infierno. Pero incluso en la oscuridad más absoluta, una chispa de fe puede encender el fuego de la redención. Y aunque él no lo sabía, su alma aún susurraba una oración silenciosa, guardando a ser escuchada. Capítulo 5. El umbral de la redención. Las sombras lo envolvían cada vez con más fuerza, y el abismo al que se acercaba ya no era solo una promesa, sino una realidad tangible. Cada mañana despertaba en un mundo que se desmoronaba a su alrededor, un ciclo interminable de vacío y desesperación. El rostro que miraba en el espejo no era el suyo, ya no reconocía a aquel hombre que se veía tan perdido, tan quebrado. Las manos temblaban, el cuerpo ya no respondía como antes, y la mente se disolvía lentamente en un torbellino de angustia. La adicción se había convertido en su único amigo, su único consuelo en la oscuridad. Y a pesar de que lo sabía, a pesar de que sentía el peso de su alma ahogándose, no podía dejarla ir. La promesa de alivio momentáneo seguía siendo más fuerte que cualquier intento de escapar. A veces, se encontraba mirando al cielo, preguntándose si algún día volvería a ver la luz. ¿Existe algo más allá de esa espiral? ¿Había algo que pudiera rescatarlo de sí mismo? En esos momentos, la respuesta parecía siempre la misma: nada. Estaba solo. Estaba perdido. Pero entonces, como un susurro lejano, algo comenzó a moverse en su interior. Una sensación que no podía identificar, una pequeña chispa de algo que se negaba a morir por completo. Era la voz del alma, la voz que nunca lo había abandonado, aunque él no la escuchara. La voz de Dios. No era una voz estruendosa, ni una manifestación poderosa que lo obligara a ceder. Era suave, sutil, pero lo suficientemente fuerte para romper el ciclo de desesperación. Era como un abrazo invisible que lo envolvía en medio de su sufrimiento, una llamada que, aunque lejana, parecía llegar a lo más profundo de su ser. En esos momentos de mayor oscuridad, cuando todo parecía perdido, un pensamiento lo atravesó: ¿y si todo esto puede cambiar? ¿Y si existe una salida que aún no he visto? Era una pregunta pequeña, casi insignificante en su mente turbada, pero contenía en sí misma el germen de la esperanza. Porque en el silencio del alma, allí donde todo parecía oscuro, algo dentro de él comenzó a luchar. No podía hacerlo solo, lo sabía. No podía seguir sin más, arrastrándose en la oscuridad. Pero, ¿y si alguien había dispuesto a cargar con su dolor? ¿Y si había alguien que lo amaba más allá de sus fallos, más allá de sus caídas? El camino no era fácil, y aún no entendía cómo sería posible, pero esa chispa de esperanza comenzó a arder. Y, aunque el grito de su alma seguía siendo un susurro en el viento, algo dentro de él decidió que no se rendiría. Quizás, solo quizás, esa voz susurrante en la oscuridad era la clave para liberarse de las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. Quizás era el comienzo de su redención. Capítulo 6. La batalla interior. El primer paso fue el más difícil. Mucho más difícil de lo que había imaginado. Al principio, pensó que bastaba con desear el cambio, con sentir esa chispa de esperanza que había comenzado a encenderse en su alma. Pero pronto se dio cuenta de que el deseo no era suficiente. Había una guerra mucho más grande que librar, la batalla interna. El reflejo de su rostro en el espejo le recordaba a la persona que había sido, la persona que había caído tan profundamente en las sombras. Los recuerdos de sus momentos más oscuros lo perseguían constantemente, como una pesadilla de la que no podía despertar. Se sentía débil,
roto, como si las cicatrices de su alma nunca pudieran sanarse. Y sin embargo, la voz seguía ahí, suave pero constante. No estás solo. Tú puedes cambiar. Las palabras le parecían vacías al principio, como si alguien estuviera hablando desde otro mundo. No podía ver cómo podía escapar de esa prisión que él mismo había construido. Pero algo en su interior seguía empujándolo hacia adelante, algo que ni él mismo comprendía del todo. Decidió dar el primer paso. Fue pequeño, casi insignificante, una llamada, una conversación con alguien que entendiera su dolor. Pero, al hacerlo, sintió una leve brisa de alivio, como si hubiera soltado una pequeña parte de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Era el primer indicio de que algo estaba cambiando dentro de él. Aún así, las dudas no tardaron en regresar. Estaba haciendo lo correcto. Realmente era posible dejar atrás todo lo que había conocido, todo lo que lo había definido durante tantos años. El miedo lo envolvía una vez más, como una niebla espesa que dificultaba su visión. Pero, por alguna razón, la voz seguía allí, persistente. Tienes que seguir. La batalla no se gana de una sola vez, pero cada paso te acerca un poco más. El camino hacia la libertad no sería fácil. Había momentos en que la desesperación lo invadía, y pensaba que nunca lograría liberarse de las cadenas de su adicción. La tentación siempre estaba cerca, esperando para arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. Pero ahora había algo diferente, una pequeña semilla de resistencia, una fuerza que le decía que no podía rendirse. Un día a la vez. Ese fue el mantra que comenzó a repetirse en su mente. No tenía que tener todas las respuestas, no tenía que ver el final del camino. Solo tenía que dar un paso más, cada día, cada hora. Y, aunque el miedo lo paralizaba en ocasiones, algo dentro de él seguía ardiendo, recordándole que la lucha no era contra el mundo, sino contra la versión rota de sí mismo. Si quería encontrar la paz, tenía que enfrentarse a sus propios demonios, uno por uno. Esa batalla, aunque interna, era el primer paso hacia la redención. Capítulo 7. La resistencia del alma. Los días comenzaban a tener un sabor distinto. Ya no eran solo una repetición vacía de la misma rutina, sino pequeños momentos que respiraban algo nuevo. Algo que él no había experimentado en mucho tiempo, paz. Aunque fugaz y a veces quebrada, la paz comenzaba a abrirse paso entre las grietas de su ser. Empezaba a sentir que su alma, por fin, respiraba. El peso de la adicción ya no era tan aplastante. Había días en los que se sentía fuerte, incluso invencible. Las tentaciones, aunque todavía presentes, parecían más manejables. Decidió seguir adelante, un paso a la vez, sin mirar atrás. Pero los demonios no descansan, y el camino hacia la sanación no es una línea recta. En esos días de aparente calma, su mente le jugaba trucos. Los recuerdos de la adicción lo acechaban, sus sombras se deslizaban por los rincones más oscuros de su conciencia. El deseo de escapar, aunque más tenue, seguía ahí, como una voz susurrante que lo llamaba a volver a la oscuridad. Fue en una tarde lluviosa cuando la tentación se hizo más fuerte. Estaba solo, encerrado en su cuarto, las paredes se cerraban a su alrededor. El peso de la soledad lo aplastaba, y la ansiedad comenzó a invadirlo. Pensó en ceder. Solo por un momento, solo por un instante, dejarse llevar por la vieja costumbre, por la familiaridad de la huida. Pero entonces, una imagen se cruzó en su mente. La imagen de su madre, de sus amigos, de las personas que lo amaban. Vio sus rostros, sus miradas llenas de esperanza, de fe. Y por primera vez, vio la realidad de lo que perdería si caía una vez más. No solo perdería su vida, sino también la oportunidad de cambiar, la oportunidad de ser quien siempre debió haber sido. La lucha fue feroz, más de lo que había imaginado. La mente gritaba por rendirse, por tomar el escape fácil, pero su corazón, con la fuerza que le quedaba, decía lo contrario: no te rindas. Eres más fuerte que esto. Y aunque la batalla no fue ganada de inmediato, esa noche no sucedió. Rescató una pequeña victoria, y con ella, se dio cuenta de algo vital: no tenía que ser perfecto. No tenía que ganar todas las batallas de inmediato. Solo tenía que seguir luchando. La resistencia no era la ausencia de miedo o dolor, sino la decisión de seguir adelante, a pesar de todo. Cada día que lograba resistir, cada vez que optaba por el camino de la sanación en lugar de la destrucción, se sentía más cerca de la libertad. A pesar de las recaídas emocionales y de los pensamientos oscuros que aún lo acosaban, el viaje seguía. Había días buenos, había días malos, pero cada uno de ellos lo estaba moldeando, lo estaba transformando. No estaba solo en su lucha.
Sabía que, incluso cuando no sentía su presencia, había una fuerza superior a él que le ofrecía el apoyo que necesitaba, como una sombra protectora. La vida no era perfecta, pero ahora veía que tenía una oportunidad. Y con esa oportunidad, comenzó a entender algo profundo. La verdadera fuerza no estaba en escapar del dolor, sino en enfrentarlo y aprender a vivir con él, sabiendo que no era su dueño. Capítulo 8. Renacimiento del alma. Había algo en el aire que había cambiado. No podía describirlo con palabras, pero lo sentía. Había algo más que la lucha interna, algo más que el esfuerzo diario por mantenerse en pie. Había momentos en los que ya no se sentía como un prisionero, sino como alguien que, poco a poco, comenzaba a encontrar la libertad. Ya no todo era oscuridad. Aunque las sombras seguían ahí, ahora sabía cómo caminar entre ellas. La adicción, aunque aún tentadora, ya no gobernaba sus pensamientos. Había aprendido los momentos de debilidad, a escuchar sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Sabía que no era perfecto, y que las recaídas podían ocurrir, pero ahora comprendía que no se definía por sus caídas, sino por la forma en que se levantaba. Una tarde, mientras caminaba por un parque, vio a un niño jugando y sintió una pequeña punzada en el corazón. Recordó lo que era ser niño, libre de preocupaciones, lleno de sueños sin límites. En ese momento, se dio cuenta de algo profundo, había olvidado lo que significaba soñar. La adicción había silenciado su capacidad de imaginar un futuro diferente, de creer en las posibilidades. Se detuvo y miró el cielo. Había días en los que se sentía tan pequeño, tan insignificante, pero hoy no. Hoy, algo había cambiado dentro de él. No era el hombre que había sido, pero tampoco sabía aún quién sería. Y eso ya no le asustaba. De hecho, comenzó a sentirse agradecido por ese vacío, porque en él había espacio para todo lo que estaba por venir. El proceso de sanación no era rápido. Cada día era una oportunidad para reconstruirse, para romper viejos patrones, para aprender a vivir de nuevo. Había caído muchas veces, pero ahora, en lugar de sumergirse en la culpa, se daba permiso para levantarse, una y otra vez. La voz de Dios, que antes le parecía distante y ajena, ahora era un susurro constante, lleno de amor y paciencia. No estaba solo. No lo había estado nunca. Recibió una llamada que cambiaría su vida. Una invitación a un grupo de apoyo, un espacio donde otros como él compartían sus historias. Al principio, dudó. Pensó que no podría abrir su corazón a extraños, que no merecía ser parte de algo tan puro. Pero algo dentro de él, esa chispa de esperanza que no había muerto, lo empujó a aceptar. Fue allí donde comenzó a entender que el proceso de curación no solo era un esfuerzo individual, sino que también requería de los demás. La verdadera fortaleza radicaba en la comunidad, en compartir las cargas, en abrazar la vulnerabilidad sin temor al juicio. El primer día que fue al grupo, se sintió como un extraño en un mundo ajeno. Las historias de los demás lo conmovieron profundamente. Sus dolores, sus luchas, eran similares a los suyos, pero cada uno de ellos llevaba una luz en los ojos, una esperanza que él comenzaba a reconocer. Escuchó atentamente, y aunque no se sintió listo para hablar, comprendió que había algo más grande que la adicción. Había amor, había compasión, había sanación. Ese día, al regresar a su hogar, miró su reflejo y, por primera vez en mucho tiempo, vio algo más que una cara rota por la desesperación. Vio a alguien que estaba luchando, alguien que había decidido no rendirse. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba dispuesto a caminar ese camino, un paso a la vez. En la quietud de su alma, sintió una paz que no conocía. No era perfecta, no era constante, pero estaba allí, como una semilla de esperanza que comenzaba a echar raíz. Él ya no era el mismo. Y aunque el camino seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar el futuro sin miedo. Había comenzado a renacer. Capítulo 9. El fuego de la prueba. La vida, como siempre, no dejó de lanzar desafíos. Justo cuando el protagonista comenzaba a sentirse más fuerte, como si las sombras de su pasado finalmente estuvieran quedando atrás, una tormenta inesperada se desató en su vida. Una crisis personal, una tragedia que lo tocó de cerca, lo dejó tambaleando, como un árbol ante un vendaval. Fue el tipo de momento que solía hacerle caer en su vieja espiral de desesperación. Recibió una noticia que lo golpeó de lleno, un ser querido estaba gravemente enfermo. El dolor y la impotencia lo invadieron con la rapidez de un relámpago. Las antiguas emociones comenzaron a aflorar. La frustración, la tristeza, la culpa. La sensación de que todo lo que había logrado parecía desmoronarse con un solo golpe de la vida. Los viejos pensamientos se asomaron, esas voces que le susurraban que la salida más fácil,
el alivio temporal, podía encontrarse en el refugio de su adicción. Por unos momentos, se sintió vulnerable, como el hombre que había sido. Los recuerdos de las antiguas tentaciones lo rodeaban y la lucha interna se desató con furia. ¿Sería capaz de resistir? De mantener la calma cuando la vida le estaba dando un golpe tan duro. Su alma se sintió débil, la ansiedad se apoderó de su pecho, y el miedo volvió a tomar el control. Sin embargo, algo en su interior lo detuvo. Un pensamiento, quizás una chispa de la gracia divina, le recordó lo lejos que había llegado. La adicción no lo definiría, no permitiría que una prueba de la vida lo regresara a la oscuridad. Tomó una decisión, aunque con temor y nerviosismo, enfrentaría este desafío con las herramientas que había aprendido a usar, y con la fe que, aunque pequeña, seguía viva en su corazón. En lugar de rendirse, se permitió sentir el dolor, pero sin dejarse consumir por él. Lloró, pero también rezó. Buscó apoyo en su grupo de apoyo, habló con amigos cercanos y, sobre todo, se aferró a la creencia de que no estaba solo. Recordó las palabras que un día alguien le dijo: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No iba a negar su dolor, pero no permitiría que lo controlara. Lo que siguió fue un camino lleno de altibajos. Hubo días en los que las lágrimas parecían interminables, días en los que la ansiedad lo paralizaba. Pero también hubo momentos de claridad, de serenidad, de fortaleza. El amor de los que lo rodeaban lo sostenía, y su fe lo guió a través de los momentos más oscuros. Aprendí a mirar la crisis con nuevos ojos. No era un castigo, sino una oportunidad para crecer, para aprender a amar y a vivir más plenamente. Una noche, después de un día especialmente difícil, se sentó solo en su habitación, mirando por la ventana. La luna brillaba en el cielo, y por un instante, se sintió pequeño en el vasto universo. Pero también sintió una conexión profunda con algo mucho más grande que él, con una fuerza que lo sostenía incluso cuando no lo podía ver. Recordó que no importaba cuán oscuro se volviera el camino, siempre habría una luz al final. Así, en medio de la tormenta, en medio del fuego de la prueba, descubrió algo que nunca había experimentado antes: la paz no se encontraba en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con un corazón lleno de fe y esperanza. El proceso de sanación no era un destino, sino un viaje. Y este capítulo, aunque doloroso, era solo uno de muchos en su historia de transformación. Al final del día, se dio cuenta de que no había regresado al pasado. No había caído en la tentación. Había resistido. Y en esa resistencia, había encontrado una fuerza nueva, algo que nunca había conocido antes: el poder de mantenerse en pie, a pesar de todo. Capítulo 10. El renacer del corazón. El amanecer de un nuevo día llegó sin previo aviso, como si la oscuridad de la noche hubiera sido solo un suspiro en el gran ciclo de la vida. Y al mirar fuera de la ventana, se dio cuenta de algo fundamental: ya no se sentía como el hombre quebrado que había sido. Ya no era un alma perdida, sino alguien que había aprendido a caminar con sus cicatrices, alguien que había aprendido a encontrar la belleza en su propio proceso de curación. Había pasado tiempo desde su último encuentro con la desesperación. Había pasado tiempo desde que había elegido la luz sobre la oscuridad, la esperanza sobre la desesperanza. Y aunque las tentaciones no se habían ido por completo, ahora las enfrentaba con una nueva sabiduría, con la confianza de que podía superarlas. El protagonista comenzó a notar cambios, pequeños pero significativos. Se despertaba con más energía, no porque la vida fuera perfecta, sino porque ahora tenía herramientas para enfrentar los desafíos. El dolor seguía ahí, pero ya no lo definió. Había aprendido a coexistir con él, a abrazar sus imperfecciones sin permitir que dictaran su destino. Cada paso que daba en su día a día era una victoria. Desde las simples decisiones, como elegir un camino saludable para su cuerpo y su mente, hasta las acciones más profundas, como perdonar a quienes le habían hecho daño y, lo más importante, perdonarse a sí mismo. El proceso de perdón, que antes le parecía imposible, comenzó a convertirse en un acto liberador. Una tarde, mientras caminaba por el mismo parque donde una vez había enfrentado sus sombras, se detuvo frente a un banco y vio a un hombre que lo miraba fijamente. Era un desconocido, pero sus ojos reflejaban un sufrimiento profundo, una desesperación que él conocía muy bien. Algo en su interior lo impulsó a acercarse. ¿Todo bien?, le preguntó con una voz que ya no era la de un hombre quebrado, sino la de alguien que había encontrado un propósito en su dolor. El hombre vaciló, pero luego, como si la barrera de su dolor hubiera encontrado un refugio, comenzó a hablar. Las palabras salían sin control, como un torrente de sufrimiento. El protagonista lo escuchó en silencio, sin juzgar, simplemente estando allí. Y por primera vez, se dio cuenta de lo que significaba ser verdaderamente libre. No solo había sanado para sí mismo,
sino que su sanación lo había preparado para ser una fuente de sanación para los demás. La conversación con el hombre en el parque duró horas. No fue un milagro, ni una solución rápida. Fue un momento de conexión genuina, una oportunidad para ofrecer algo de esperanza a alguien más. En ese encuentro, el protagonista entendió que su propósito ya no era solo sanar, sino ser parte del proceso de curación de otros. A lo largo de los días siguientes, se dedicó a compartir su historia. Se unió a grupos de apoyo, no solo como un miembro, sino también como un mentor, alguien dispuesto a brindarle su experiencia y su fe en el proceso de transformación. Se convirtió en testimonio vivo de que la curación era posible, de que la adicción no definía a una persona, y de que siempre existió la posibilidad de comenzar de nuevo, incluso cuando todo parecía perdido. El protagonismo de su vida dejó de estar centrado solo en él. Ahora su vida tenía una nueva dirección, un propósito claro, ayudar a otros a encontrar la luz en medio de su oscuridad. Y fue en este proceso donde comenzó a experimentar la verdadera paz. No porque la vida fuera fácil, sino porque había aprendido a ser parte de algo más grande que él mismo, algo lleno de amor y compasión. Una mañana, al despertar, miró al espejo y vio un hombre distinto. No era perfecto, pero ahora podía ver en sus ojos la fortaleza que nunca había creído tener. Y por primera vez, pudo sonreír genuinamente, porque entendió que ya no solo estaba viviendo por sí mismo, sino también por aquellos que aún caminaban en la oscuridad, esperando encontrar el faro de esperanza que él mismo había encontrado. El protagonista había renacido, no en el sentido de haber borrado su pasado, sino en el sentido de haberlo transformado en algo nuevo, algo lleno de propósito y amor. Y aunque el camino nunca sería fácil, ahora sabía que cada paso lo acercaba más a la vida que siempre había soñado, una vida de paz, de amor, de servicio y de fe. Capítulo 11. La plenitud del camino. Los días se deslizaban como agua bajo un puente, y aunque aún quedaba mucho por recorrer, el protagonista comenzó a sentir que cada paso que daba estaba impregnado de propósito. Había pasado por momentos de incertidumbre, de cuestionarse si realmente todo lo aprendido era suficiente, si su curación era genuina, si no volvería a caer en sus viejas trampas. Pero con el tiempo, esos pensamientos comenzaron a desvanecerse. En su lugar, floreció una certeza tranquila, ya no era el hombre que había sido. Los pequeños detalles del día se convirtieron en lecciones de vida. Al caminar por la calle, ya no se sentía invisible. Su paso era firme, y aunque todavía tropezaba de vez en cuando, cada tropiezo le enseñaba algo nuevo. Las personas que encontraban ya no le inspiraban compasión o tristeza, en su lugar, le daban fuerza. Podía ver las luchas en sus rostros, las sombras en sus ojos, y en esos momentos, algo dentro de él lo empujaba a actuar. A veces era una sonrisa, otras veces una palabra de aliento. En algunas ocasiones, simplemente escuchar era lo que más necesitaba. El protagonista se sumergió de lleno en su propósito. Se dedicaba cada vez más al trabajo con otros, no solo como mentor o guía, sino como un ser humano que sabía lo que era perderse en la oscuridad y lo que significaba encontrar un camino hacia la luz. En los grupos de apoyo, su historia no solo inspiraba a quienes lo escuchaban, sino que también seguía sanándolo a él. Compartir su experiencia, sus luchas y sus victorias, le permitió reforzar su compromiso con la vida que había elegido. Un día, mientras acompañaba a un joven en su proceso, el protagonista se dio cuenta de algo profundo. En el pasado, había creído que la curación era un camino solitario, algo que se alcanzaba a través del esfuerzo personal y la lucha individual. Pero ahora entendía que la verdadera sanación se encontraba en la conexión con los demás, en el dar y recibir apoyo, en el saber que no estaba solo, y que no debía hacerlo todo por su cuenta. La sanación no era solo un viaje hacia uno mismo, sino un camino compartido, una red de seres humanos que se sostenían mutuamente. A lo largo de las semanas, su vida comenzó a tejerse de nuevas maneras. Recibió ofertas para hablar en conferencias, para contar su historia en espacios de recuperación, y se dio cuenta de que su mensaje comenzaba a ser escuchado en círculos más grandes. Sin embargo, nunca perdió de vista lo que verdaderamente importaba, los momentos de conexión genuina con las personas que realmente necesitaban escuchar lo que él tenía para decir. Para él, cada historia que compartía era una oportunidad para plantar una semilla de esperanza en otro corazón. Pero lo más profundo que comenzó a experimentar fue una paz que no había conocido antes. No se trataba de una paz que llegaba por la ausencia de problemas, sino por la aceptación de que la vida, con todo su dolor y su belleza, era digna de ser vivida plenamente. Había aprendido a aceptar la imperfección en sí mismo y en los demás, a abrazar los desafíos como oportunidades de crecimiento. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, se sentó en su habitación, mirando por la ventana. La ciudad seguía su curso, ajena a las luchas internas de aquellos que caminaban por las calles,
pero él ya no se sentía desconectado. Su vida había encontrado un equilibrio, una armonía que antes le parecía inalcanzable. La adicción ya no era su enemigo, porque ya no le temía. Sabía que la vida traería dificultades, y que no estaba exento de tropiezos, pero ahora tenía la certeza de que podía enfrentarlos. La fuerza de su fe, de su compromiso con la transformación, lo mantendrá firme. En ese momento, una profunda gratitud lo invadió. Por la vida que tenía, por las personas que se cruzaron en su camino, por las oportunidades de servir y sanar. Recordó los días oscuros, cuando no veía salida, cuando su alma parecía perdida. Y, al mirar hacia atrás, comprendió que todo ese sufrimiento había sido parte del proceso, una lección invaluable que le permitió llegar hasta allí. Había aprendido, finalmente, que el camino de sanación no se trataba de alcanzar una meta o un punto final. Era, simplemente, el arte de vivir cada día con la intención de ser mejor, de ser más auténtico, de ser más compasivo. Y en ese aprendizaje, en ese constante proceso de crecimiento, descubrió lo que verdaderamente significaba la plenitud. Así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, el protagonista entendió que su historia no había terminado. No había un final en su viaje, solo una continua evolución. Y estaba listo para seguir adelante, sin importar los desafíos que vinieran, porque ya sabía que, en este camino, siempre había un nuevo amanecer esperándolo. Capítulo 12. La fuerza del perdón. A veces, el camino hacia la sanación no es un sendero directo, sino un laberinto de emociones que surgen y desaparecen, que se entrelazan y se transforman con el tiempo. Aunque el protagonista había recorrido una distancia significativa desde sus días oscuros, aún había algo que lo detenía. Algo que lo atormentaba, que lo mantenía prisionero, aunque ya no lo notara tanto en su día a día. Era el peso del resentimiento, de los errores pasados, de las heridas que nunca había sanado completamente. No era solo el dolor de lo que le había hecho a los demás, sino también lo que otros le habían hecho a él. Había vivido toda su vida buscando maneras de justificar su sufrimiento, buscando maneras de culpar a otros por las cicatrices que aún llevaban en el alma. Pero sabía que para seguir avanzando, para encontrar una paz más profunda, necesitaba dar el paso más difícil de todos, perdonar. El perdón era una palabra que había escuchado muchas veces en los grupos de apoyo, en las charlas espirituales, en los libros que había leído. Pero, aunque entendía intelectualmente su importancia, nunca había logrado practicarlo con sinceridad. La herida seguía ahí, abierta, y el dolor seguía siendo un compañero silencioso que lo acompañaba en cada paso. Sin embargo, algo en su interior había comenzado a cambiar. Las noches de insomnio ya no eran tan frecuentes, y cuando caía en cuenta de sus pensamientos, se sorprendía dándose cuenta de lo mucho que había sanado. Pero al mismo tiempo, el rencor persistía, y lo que antes parecía un simple obstáculo, ahora se convertía en un muro que debía derribar. Un día, mientras caminaba hacia el centro de apoyo en el que trabajaba, se detuvo frente a un pequeño parque. En ese momento, algo dentro de él lo impulsó a sentarse en una banca, a cerrar los ojos y a respirar profundamente. La vida había comenzado a sentirse más ligera, pero aún quedaba ese último que no podía ignorar. Cerró los ojos, y, por primera vez, permitió que las emociones se desbordaran. Recordó los momentos en los que se sintió traicionado, los momentos en los que pensó que no merecía vivir, los momentos en los que había odiado a los demás y a sí mismo por las decisiones tomadas. Pero también recordó los momentos de amor, de verdadera conexión, de gratitud. Y, en medio de la tormenta de emociones, sucedió algo increíble, el resentimiento comenzó a desmoronarse. No fue instantáneo, no fue mágico, pero fue real. A lo largo de semanas, comenzó a practicar el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. Perdóname por lo que hice, por lo que no pude evitar, por lo que no supe cambiar. Perdono a quienes me hicieron daño, porque entiendo que su dolor no me pertenece. Perdono, porque la paz no se encuentra en la venganza ni en el rencor, sino en la liberación. Cada día, mientras repetía este ejercicio de perdón, comenzó a sentirse más ligero. Era como si, poco a poco, los grilletes que lo habían atado a su pasado se estaban disolviendo. Había cosas que no podía cambiar, personas que no podían regresar para ofrecer la reparación que deseaba, pero algo mucho más grande que eso comenzó a ocupar su corazón, la comprensión de que el perdón no era para los demás, sino para él. Perdonar era liberarse del peso del pasado, dejar de cargar con una carga que no le pertenece. Un día, mientras se encontraba con un grupo de apoyo, uno de los jóvenes que asistía comenzó a compartir su propio dolor. Hablaba de las heridas familiares, de los traumas que lo habían acompañado durante años. Sin pensarlo, el protagonista se levantó y le ofreció un consejo, sabiendo que era un consejo que él mismo había recibido en el pasado,
pero que nunca había tenido el valor de aplicarlo. Perdón, hermano. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Esa tarde, después de su intervención, se sentó solo en su habitación. Las palabras del joven resonaban en su mente. Él había dado ese consejo, pero también lo había recibido. Y por fin entendió que el perdón no solo era el último paso hacia la paz, sino también el primer paso hacia la verdadera libertad. La libertad de dejar atrás lo que no podía cambiar. La libertad de dejar ir la culpa, la ira y el miedo. La libertad de vivir plenamente en el presente, sin las cadenas de un pasado que ya no le pertenecen. La vida no era perfecta. Había días en los que el dolor regresaba, en los que las sombras de sus viejas luchas se asomaban en su mente. Pero ahora, el protagonista sabía cómo enfrentarlas. Sabía que el perdón era un proceso continuo, un acto que podía practicar todos los días, un acto que le permitía avanzar sin cargar con los errores del pasado. Mientras se preparaba para su próxima charla en el centro de apoyo, el protagonista miró nuevamente al espejo. Esta vez, no vio a un hombre roto ni a un hombre que temía la oscuridad. Vio a alguien que había renacido, que había aprendido a ver el dolor como una parte del proceso y a reconocer que el verdadero poder de curación radica en la capacidad de perdonar, de liberarse, de dejar ir. Y aunque aún quedaba mucho por aprender y muchas lecciones por vivir, sabía que había dado un paso importante. Un paso hacia una vida llena de paz, de propósito y de amor. Capítulo 13. El regreso a la luz. La oscuridad ya no era un enemigo tan grande como antes. Después de meses de lucha interna, el protagonista había aprendido a bailar con las sombras, a reconocerlas sin dejar que lo consumieran. Cada día era una pequeña victoria, un paso hacia una vida que antes pensaba inalcanzable. Pero aún quedaba un desafío mayor, la reintegración al mundo, el regreso a la vida tal como la conoció antes de su caída. La luz ya no se sentía como un lugar ajeno, pero el miedo seguía siendo una sombra persistente. Había algo profundamente aterrador al volver a enfrentar el mundo exterior, especialmente después de haber estado en una prisión de adicciones, miedo y vergüenza. No era solo el temor de recaer, sino también el miedo al juicio de los demás, a ser visto como una persona diferente a la que solía ser. ¿Sería suficiente la transformación que había vivido? ¿Cómo podrían los demás ver sus esfuerzos por cambiar? Una tarde, mientras caminaba por el parque donde había meditado por primera vez sobre el perdón, se encontró con un viejo amigo, alguien de su vida antes de la caída. El encuentro fue breve, pero intenso. Miradas cargadas de recuerdos no expresados, silencios que hablaban más que 1000 palabras. El amigo lo miró con un brillo de sorpresa y, al mismo tiempo, de incertidumbre. «Te veo diferente», dijo el amigo, sin mucho preámbulo. El protagonista destacado, sin saber si esa diferencia era buena o mala. «Él cambió», respondió con una serenidad que le sorprendió a él mismo. «He pasado por mucho, pero creo que ahora soy más yo que nunca». El amigo lo observó por un momento, y luego ascendió, como si comprendiera algo profundo, algo que no se podía explicar con palabras simples. «Me alegro verte así». Él escuchó que has estado trabajando en ti mismo. Aquellas palabras simples fueron suficientes para abrir una pequeña puerta dentro de él. No necesitaba la validación de los demás, pero el saber que alguien reconocía el esfuerzo que había puesto en su recuperación le dio una sensación de calma. Ese día, al despedirse, sintió que había dado otro paso importante. Estaba regresando, no solo al mundo, sino a sí mismo. La aceptación de su proceso era tan crucial como cualquier otro paso. Los siguientes días estuvieron llenos de retos, pero también de pequeños momentos de gratitud. El protagonista comenzó a retomar viejas actividades, cosas que había dejado atrás cuando la adicción lo absorbió por completo. Volvió a pintar, una pasión que había tenido de niño, y que había perdido bajo las capas de oscuridad. Aunque no era un pintor profesional, las pinceladas llenaban su alma de paz. El trabajo en el centro de apoyo también lo ayudó a encontrar un propósito renovado. Cada vez que un joven compartía su dolor y su lucha, veía en ellos un reflejo de lo que alguna vez fue. Sin embargo, también vio en sus ojos una chispa de esperanza, algo que él había tenido que aprender a encontrar dentro de sí mismo. Un día, al final de una charla con un grupo de personas en recuperación, el protagonista se dio cuenta de algo importante: ya no solo estaba compartiendo su historia, sino que también estaba ayudando a otros a encontrar sus propias voces. Había dejado de ser un simple sobreviviente para convertirse en un guía, en alguien que podía iluminar el camino para otros. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su viaje no era solo suyo. Cada vida que tocaba, cada persona que encontraba esperanza en sus palabras, era una parte de esa luz que él había encontrado. Su sufrimiento no fue en vano. Había aprendido que el dolor, aunque intenso, no era un final, sino una transición,
una etapa en la que se forjaba la fuerza necesaria para crear algo más grande. Al regresar a casa esa noche, se detuvo un momento frente al espejo. Ya no veía a un hombre roto, ni a un hombre que arrastraba su pasado como una sombra pesada. Miró a los ojos de ese reflejo y vio a alguien que había aprendido a reconstruirse, a aceptar sus caídas y a celebrar sus victorias. No había terminado el proceso, ni sería perfecto jamás, pero sabía que había recorrido un largo camino. Y eso era suficiente. El miedo seguía presente, pero ya no era dueño de él. El miedo solo era una señal, una advertencia para mantenerse alerta, para seguir creciendo. La verdadera libertad no estaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Y así, con un paso decidido, el protagonista dejó atrás la última sombra del pasado y comenzó a caminar con la cabeza en alto, con la certeza de que el futuro estaba lleno de posibilidades. La luz no solo estaba en el horizonte, sino en su corazón, iluminando todo a su alrededor. Capítulo 14. El renacer. El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos y prometedores. El protagonista, ahora con una paz profunda en su alma, se encontraba parado frente a un nuevo amanecer, una oportunidad de reconstruir no solo su vida, sino su visión del mundo. Había abrazado el presente con una intensidad que nunca antes había experimentado. Cada respiración, cada paso, era un recordatorio de que la vida era un regalo frágil, pero poderoso, que merecía ser vivido con todo el corazón. El tiempo de caminar con la carga del pasado había terminado. Ya no vivía para escapar de los errores cometidos, sino para celebrar los logros que había alcanzado, por pequeños que eran. La vergüenza que alguna vez había arrastrado como una cadena pesada se había convertido en una lección de humildad, y el resentimiento ya no tenía cabida en su ser. Había encontrado, al fin, el poder del presente. Pero lo más profundo de su renacer no era simplemente un cambio interno. Había comenzado a compartir su historia con los demás, y cada vez que lo hacía, veía la semilla de la esperanza germinar en los ojos de quienes le escuchaban. Se dio cuenta de que su dolor no había sido en vano, porque había aprendido a transformar el sufrimiento en algo hermoso, algo capaz de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la luz. El centro de apoyo donde trabajaba ahora era más que un lugar de rehabilitación, era un hogar para aquellos que, al igual que él, habían caído en las sombras, pero tenían aún la capacidad de volver a levantarse. Había algo mágico en el ambiente, algo que solo las personas que han superado la oscuridad pueden entender, un entendimiento mutuo, una conexión profunda que trascendía las palabras. Ese día, en particular, el protagonista se preparaba para su charla semanal. Pero esta vez, se sintió diferente. Ya no tenía que buscar las palabras adecuadas, su historia era suficiente. Miró al grupo de personas sentadas frente a él, jóvenes que, como él, luchaban con sus propios demonios. Algunos de ellos aún no veían salida, mientras que otros ya comenzaban a caminar en la dirección correcta. En sus ojos, el protagonista vio una mezcla de desesperanza y esperanza, dos fuerzas que se entrelazaban como un hilo invisible que los unía a todos en ese mismo viaje. Comenzó a hablar, pero no con la intención de dar una lección. Esta vez, sus palabras nacieron de la experiencia, del dolor que ya no lo dominaba, sino que lo impulsaba a seguir adelante. Habló de las noches oscuras, de las luchas internas, de los momentos de duda. Pero también habló del momento en que se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en escapar de las sombras, sino en aprender a caminar con ellas sin dejarse consumir por ellas. Todos enfrentamos momentos en los que creemos que el dolor nunca se va a ir, dijo con voz serena. Y puede que no se vaya. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a vivir con él, aprender a usar como la fuerza que nos impulsa a avanzar, a crecer, a renacer. Esa fue la clave, entendió en ese instante. El renacer no se trataba de dejar atrás lo que había sido, sino de transformar lo que había sido en algo nuevo. La herida ya no era un signo de debilidad, sino de resistencia. El dolor ya no era un enemigo, sino una señal de que había estado vivo, que había resistido la tormenta. Los ojos de los ojos comenzaron a brillar. Algunos sonrieron, otros no pudieron ocultar las lágrimas que recorrieron sus rostros. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Porque el protagonista no les hablaba de una teoría lejana, sino de su propia vida, de su propio renacer. Era un testimonio de que el cambio era posible, de que incluso en los lugares más oscuros, se podía encontrar la luz. Cuando terminó su charla, el protagonista quedó en silencio por un momento. Nadie se movía. El ambiente estaba cargado de una energía diferente, como si algo profundo hubiera tocado los corazones de todos los presentes. Agradeció en su interior por ser testigo de aquello. No solo había renacido, sino que, al compartir su historia, había encendido la chispa de la esperanza en otros. Después de esa charla,
el protagonista caminó por las calles de la ciudad, sintiendo una ligereza que nunca había conocido antes. Ya no había prisiones, ya no había cadenas. Solo un futuro lleno de posibilidades, un futuro que él mismo había comenzado a construir. La vida había comenzado de nuevo, pero esta vez, con un propósito claro, vivir no solo para él, sino también para los demás. La transformación era real, y la paz que había encontrado dentro de sí mismo ahora era su guía. Ya no se sentía como un espectador de su propia vida, sino como el protagonista de una historia que aún tenía muchos capítulos por escribir. Y con cada paso, se daba cuenta de que, al igual que él había renacido, todos los que se atrevieran a caminar en la luz podrían hacerlo también. Capítulo 15. El camino infinito. El protagonista había llegado tan lejos, y sin embargo, sabía que su viaje no había terminado. La transformación que había experimentado era solo el comienzo de algo mucho más grande. Se dio cuenta de que, a lo largo de su vida, había estado buscando un destino, un punto final, pero ahora entendía que el verdadero desafío no era llegar a un lugar, sino aprender a caminar sin importar el rumbo. Había días en los que se sentía como si ya lo hubiera logrado todo. Había dejado atrás la adicción, había sanado viejas heridas y había encontrado su propósito en ayudar a otros. Pero en su interior, algo le decía que su verdadero viaje no era hacia la perfección, sino hacia la aceptación de sí mismo, hacia el constante crecimiento. Esto es lo que soy ahora, pensó, mientras se observaba en el espejo esa mañana. Su reflejo no era perfecto, pero era auténtico. La cicatriz del pasado aún estaba allí, pero ya no era un recordatorio de fracaso. Era un testimonio de fortaleza, de resistencia, de lo que había superado. Esa mañana, después de salir de casa, caminó hacia el centro de apoyo con una nueva determinación. Sabía que su trabajo no terminaba ahí. Había pasado de ser un simple sobreviviente a convertirse en un facilitador del cambio, en alguien que podía guiar a otros hacia la luz, pero también sabía que él mismo seguía aprendiendo, creciendo, cambiando. Durante una de las sesiones, un joven se levantó para compartir su historia. Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. El protagonista lo escuchó atentamente, sin apresurarse a dar consejos, sino permitiéndole expresar su dolor, su lucha. Cuando terminó, el joven miró al suelo, esperando una respuesta. El protagonista llamativo y se acercó a él. Escucha, comenzó con calma, cada uno de nosotros tiene su propio camino. No es fácil, lo sé. Pero te aseguro que no estás solo. Todos pasamos por momentos oscuros, pero si seguimos caminando, siempre encontraremos un poco de luz. Lo importante es no rendirse, aunque el camino sea largo. Esas palabras, simples pero cargadas de verdad, resonaron profundamente en el joven. El protagonista no ofreció una solución mágica, ni una respuesta rápida. Sabía que la sanación no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Era un proceso constante, un paso tras otro, un aprendizaje continuo. A lo largo de los meses, el protagonista continuó guiando a aquellos que llegaban al centro de apoyo, pero cada vez que ayudaba a otros, también sentía que él mismo se fortalecía. Se dio cuenta de que su verdadera sanación no solo residía en la superación de su adicción, sino en el acto de servir, de compartir su experiencia y conocimiento con los demás. Esa era su verdadera misión, ser una luz en el camino de otros. En su tiempo libre, el protagonista comenzó a involucrarse en actividades comunitarias. Sabía que para mantenerse firme en su proceso, debía conectarse con aquellos que vivían fuera de las paredes del centro. Comenzó a asistir a grupos de apoyo, a hablar en colegios, a participar en charlas públicas sobre la importancia de la prevención de adicciones. Cada vez que lo hacía, sentía que su historia cobraba sentido, que su vida tenía un propósito más allá de lo que había imaginado. Un día, mientras caminaba por el parque en una tarde soleada, recordó las palabras de alguien que había conocido en sus días más oscuros. La vida no se trata de lo que has perdido, sino de lo que eres capaz de crear con lo que tienes. Esas palabras resonaron en su mente con fuerza, como una llamada a seguir adelante, a seguir creando algo positivo a partir de lo que había aprendido. El protagonista entendió que, aunque la adicción había sido un capítulo doloroso, ya no tenía poder sobre él. Él era más que su pasado. No era solo una historia de superación, sino una historia de renovación constante. La vida, pensó, es como un río. Nunca es la misma, siempre está cambiando, siempre fluyendo. Y él, como el río, también debía fluir, aprender a adaptarse a los cambios, a las dificultades, sin perder su rumbo. Esa noche, al acostarse, sintió una paz profunda, pero también una sensación de expectación. Sabía que el camino seguía, que siempre habría nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Ya no le temía al futuro.
Había aprendido que la verdadera fuerza no radica en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con valentía y amor propio. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a subir, el protagonista se levantó con una sonrisa tranquila. El día era una página en blanco, y él estaba listo para seguir escribiendo su historia. Porque en la vida, al igual que en la sanación, el camino nunca termina. Es un viaje infinito, lleno de momentos de alegría, de desafíos, de aprendizajes y sobre todo, de crecimiento. Y mientras caminaba hacia el horizonte, sabiendo que la luz lo guiaba, se dio cuenta de que lo más importante no era el destino al que llegaría, sino cómo caminaría en el trayecto. Capítulo 16. La plenitud del ser. El protagonista se encontró en un momento crucial de su vida. Ya no se veía como aquel joven perdido en las sombras del dolor y la adicción. Había pasado por tantas transformaciones, tanto internas como externas, que ahora sentía que estaba viviendo una versión de sí mismo que nunca había imaginado posible. No era un hombre sin cicatrices, sino uno que las había convertido en símbolos de su fortaleza. No era perfecto, pero se aceptaba profundamente tal como era, con sus virtudes y defectos, con sus luchas y triunfos. Ese día, mientras caminaba hacia su trabajo en el centro de apoyo, algo dentro de él sintió que el proceso de sanación no solo se trataba de la recuperación personal, sino también de encontrar un equilibrio con el mundo que lo rodeaba. Durante mucho tiempo, había buscado respuestas en los demás, en las palabras de aquellos que ya habían pasado por lo que él atravesaba. Ahora, sin embargo, entendía que las respuestas siempre habían estado dentro de él, solo que él no estaba listo para escucharlas. La plenitud no se encontró en alcanzar un objetivo distante o en lograr una perfección imposible. La plenitud se encontró en abrazar cada paso del camino, por doloroso o desafiante que fuera, con la certeza de que todo tenía un propósito. Y había llegado al punto de comprender que el verdadero sentido de la vida no era llegar a un lugar, sino aprender a ser en cada momento. Durante una charla que ofreció ese día, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Al principio de su proceso, hablaba desde el dolor, desde el miedo a no ser comprendido. Ahora, su mensaje estaba impregnado de paz y amor, un amor que no solo era hacia los demás, sino hacia sí mismo. Ya no sentí la necesidad de demostrar nada, solo de ser auténtico. Y cuando veía a aquellos que escuchaban su historia, ya no veía la desesperación que solía ver en sus propios ojos años atrás. Ahora, veía la semilla de la esperanza. Cada uno de nosotros tiene una historia única, dijo con voz firme y serena. Y cada uno de nosotros tiene el poder de reescribirla. Pero la verdadera clave no está en esperar el momento perfecto, sino en aceptar el momento presente tal y como es. La plenitud no llega en un futuro lejano. La plenitud está aquí, ahora, en lo que somos, en lo que elegimos ser. Aquellas palabras resonaron profundamente en los corazones de los presentes. El protagonista no solo compartía su experiencia, sino que invitaba a los demás a mirar dentro de sí mismos y descubrir su propio poder, su propia luz. La sala, que alguna vez había estado llena de silencio y pesimismo, ahora vibraba con una energía diferente. Los rostros de los jóvenes reflejaban algo más que esperanza, reflejaban la posibilidad de un cambio real. Al finalizar la charla, un joven se acercó a él, con los ojos brillando de gratitud. «Gracias», dijo, casi susurrando. Nunca había entendido que la sanación es un proceso continuo. Pensaba que debía ser algo que ocurra de una vez, pero ahora sé que cada día es una oportunidad para sanar un poco más. El protagonista sorprendente y le dio un leve abrazo, sabiendo que esa era la verdadera recompensa. No era el aplauso o el reconocimiento lo que lo motivaba ahora, sino el saber que sus palabras, su historia, su ser, habían tocado a otro ser humano, ayudándole a entender que el viaje de la sanación no tiene fin. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, recordó el camino largo que había recorrido. Había pasado por momentos de desesperación, de tentación, de frustración. Pero en cada uno de esos momentos, había aprendido algo nuevo. Había descubierto que la verdadera sanación no solo implicaba la liberación de las adicciones, sino una transformación completa del ser. Había aprendido a amar su alma rota, a abrazar sus imperfecciones y a ver la belleza en su propia vulnerabilidad. El protagonista entendió que la plenitud no era un estado permanente. Era un proceso, una elección diaria, un caminar constante. A veces habría caídas, momentos de dolor, de duda. Pero sabía que no importaba cuán difícil fuera el camino, él siempre tendría la capacidad de levantarse, de seguir adelante, de renovarse. Al llegar a su hogar, se detuvo un momento frente al espejo, y en sus ojos ya no vio la imagen de un hombre roto, sino la de un ser completo, fuerte y lleno de vida. Con una sonrisa tranquila, se dijo a sí mismo, «Estoy en paz. Soy suficiente». Aquel día, en su interior,
celebró la victoria más grande, la aceptación plena de sí mismo. Había dejado atrás la lucha constante, el miedo a la imperfección. En su lugar, había encontrado un amor inquebrantable por todo lo que era. Y con ese amor, sabía que el viaje, aunque continuo, sería siempre un viaje hacia la luz, hacia la verdad y hacia la libertad. Capítulo 17. El renacer. El protagonista se encontraba en un lugar que nunca había imaginado, completamente en paz consigo mismo. Había superado tanto, no solo la adicción, sino también la visión distorsionada de su vida. Durante años, había buscado respuestas en el exterior, había intentado llenar vacíos con cosas temporales. Pero al final, lo que necesitaba no era una solución rápida, sino una profunda transformación interna. Cada día era ahora un regalo. Había aprendido a vivir con gratitud, a saborear los momentos, por pequeños que eran. El dolor de su pasado ya no era su carga, sino su lección. Y las cicatrices que llevaba en su alma ya no lo definieron. Ahora eran símbolos de una resistencia que lo había llevado hasta este punto. El viaje, pensó, nunca había sido sobre encontrar una solución definitiva. La vida no se trataba de alcanzar un punto final, de llegar a un destino. La vida era un proceso constante de evolución, de aceptación, de aprendizaje. Y él, que en su momento pensó que la oscuridad nunca lo dejaría, ahora entendía que la luz siempre estuvo presente, esperando ser descubierta. En su último día en el centro de apoyo, donde había comenzado su proceso de curación, el protagonista se sintió profundamente agradecido. Miró a su alrededor, observando a las personas que aún estaban luchando, y comprendió algo fundamental: el viaje de cada uno era único. Nadie podía salvar a otro. Nadie podía tomar el lugar del otro en su proceso. Pero sí podía compartir sus experiencias, sus aprendizajes, su fuerza. Se levantó ante el grupo, con una sonrisa serena en su rostro, sabiendo que su misión ya no era solo sanar, sino también ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la libertad. Hoy, me encuentro aquí frente a ustedes no como alguien que ha alcanzado la perfección, sino como alguien que ha aprendido a aceptar su humanidad, comenzó, su voz llena de humildad. Caminó por un camino largo, difícil, pero también lleno de belleza. La belleza no está en la ausencia de sufrimiento, sino en cómo enfrentamos ese sufrimiento, cómo lo transformamos en algo que nos fortalece. Miró a cada uno de los presentes, sintiendo una conexión profunda con ellos. Todos estamos aquí por una razón. Tal vez no entendemos completamente el porqué, pero sí sé algo: cada paso que damos, no importa cuán pequeño, nos acerca a la libertad que todos buscamos. La sanación no es un destino, es un viaje. Y el primer paso hacia la plenitud es aceptarnos tal como somos. El silencio llenó la sala, un silencio lleno de reflexión, de comprensión. Cada persona allí, aunque en diferentes etapas de su viaje, sentía que sus palabras tocaban algo dentro de ellas. Había algo liberador en el hecho de que el protagonista no hablaba desde la perfección, sino desde la autenticidad de su lucha y su renacimiento. Esa noche, al regresar a su hogar, el protagonista miró al cielo. La luna llenaba el firmamento, y él la observaba con una paz profunda, sabiendo que había llegado a un lugar dentro de sí mismo donde ya no necesitaba buscar. La paz no era algo que se encontraba fuera de uno, sino algo que se cultivaba dentro. Durante los días siguientes, se dedicó a continuar con su trabajo en la comunidad. Ayudar a otros ya no era una obligación, sino una expresión natural de su ser. Sabía que, a medida que ayudaba a otros, también se sanaba a sí mismo. Era un ciclo constante de dar y recibir, de aprender y enseñar. Y en esa reciprocidad, se encontró la verdadera sanación. Cada encuentro, cada palabra de aliento, cada sonrisa compartida, era una victoria más en su vida. Y aunque los desafíos seguirían llegando, ya no los temía. Estaba armado con una fuerza interna que lo sostenía, con una fe inquebrantable en la vida, en Dios, y en el poder de la transformación personal. Finalmente, en ese momento, comprendió que la verdadera libertad no radica en vivir sin dificultades, sino en saber cómo enfrentarlas con valentía, con fe y con amor. La adicción ya no define su vida, lo que definió su vida era su capacidad de renacer una y otra vez, de aprender a levantarse cada vez que caía, de aceptar su humanidad con todas sus imperfecciones. Y con esa aceptación, entendió que la vida nunca fue un destino al que llegar, sino un viaje en el que cada paso, cada respiración, cada momento presente, era la verdadera victoria. El protagonista ya no era el hombre que una vez luchó en la oscuridad. Ahora, era un ser de luz, sabiendo que la oscuridad, aunque inevitable, era solo una parte del viaje, no el final. La historia de su vida no terminaba aquí. Continuaba, siempre hacia adelante, siempre con esperanza, siempre con la certeza de que el amor y la luz,
incluso en los momentos más oscuros, siempre encontrarían su camino. Y así, con una sonrisa de gratitud en su rostro y un corazón lleno de paz, caminó hacia el futuro, sabiendo que su viaje, nunca tendría fin. Capítulo 18. Libertad en Dios. La paz que había encontrado a lo largo de los años de lucha interna era verdadera, pero aún sentía que algo faltaba. No era un vacío de desesperación, sino un anhelo profundo, como si su alma estuviera buscando algo más grande que él mismo. Había superado la adicción, aprendido a aceptarse, había sanado muchas de las heridas del pasado, pero dentro de su corazón seguía una pregunta sin respuesta: ¿qué es lo que realmente me llena? Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, se detuvo a observar a las personas que pasaban. Cada rostro reflejaba una historia, cada paso parecía estar dirigido por un destino que ellos mismos no comprendían del todo. Pensó en todo lo que había vivido hasta ahora, la oscuridad, el dolor, las caídas, y sobre todo, la lucha por encontrar su propósito. Fue en ese instante cuando algo dentro de él comenzó a cambiar. Sintió una presencia cálida, una certeza que nunca antes había experimentado. Recordó las enseñanzas de su madre, las palabras que había escuchado en su infancia sobre la fe en Dios, sobre cómo la vida, aunque difícil, tiene un propósito divino. Pensó en las veces que, al final de sus fuerzas, había alzado su mirada al cielo, pidiendo algo que no podía explicar, solo un consuelo, una respuesta. Y ahora entendía que esa presencia que sentía, ese susurro de paz en su corazón, no era solo una coincidencia, era la mano de Dios, que siempre lo había acompañado, incluso cuando él no podía verlo. Fue en ese momento cuando, en un acto de entrega total, levantó su rostro al cielo y susurró una oración. No era una oración formal ni planeada, era simplemente el clamor sincero de un hombre que había agotado todas las soluciones humanas y finalmente se entregaba al amor divino. Señor, dijo con una voz temblorosa, sé que no soy perfecto. Sé que cayó muchas veces. Pero también sé que me has sostenido en cada paso, en cada caída. Hoy, te entrego mi vida, mi dolor, mis dudas. Quiero ser libre, pero esta vez, libre en ti. Límpiame de todo lo que aún me ata. Que mi vida tenga un propósito en tus manos. Aquel susurro se convirtió en una llamada en su corazón. No era solo la liberación de sus pasados temores y adicciones lo que experimentaba, sino un profundo sentido de renovación. En ese instante, entendió que la verdadera libertad no era la ausencia de problemas o la ausencia de lucha, sino la capacidad de ser sostenido por algo más grande, algo eterno. Dios no solo era la respuesta a sus preguntas, sino la fuente misma de su existencia. Esa noche, en su habitación, se sintió llena de una paz indescriptible. La presencia de Dios lo envolvía como un manto de amor, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar completamente. No había más angustia, no había más dudas sobre su propósito. Todo lo que había vivido tenía sentido ahora, porque sabía que había sido parte del plan divino para llevarlo hasta ese momento de revelación. A la mañana siguiente, se levantó con una nueva visión. La vida que antes veía como una lucha constante, ahora la veía como una oportunidad para servir, para vivir con un propósito divino. Sabía que Dios le había dado una nueva oportunidad, pero no para vivir solo para sí mismo, sino para compartir ese amor y esa libertad con los demás. Había experimentado en carne propia la misericordia divina, y su deseo ahora era reflejar esa misericordia en cada acción que emprendiera. Decidió ofrecer su vida al servicio de Dios. No como una obligación, sino como una respuesta de amor. La libertad que había encontrado en Dios no se trataba de hacer lo que quisiera, sino de hacer lo que Dios le llamaba a hacer, sin reservas, sin egoísmo, con el corazón dispuesto a servir. Comenzó a involucrarse más en la iglesia local, ayudando a los demás a encontrar el camino hacia la paz y la sanación que él había encontrado. Comenzó a trabajar con jóvenes, compartiendo su testimonio y enseñándoles que no importa lo lejos que uno haya caído, siempre hay un camino hacia la redención. A través de la oración, el acompañamiento y la enseñanza, ayudaba a otros a encontrar esa misma libertad que él había experimentado. Dios no solo lo había sanado, sino que lo había llamado a ser un instrumento de sanación para otros. Su vida ya no era suya. Había sido entregada a un propósito más grande, uno que trascendía cualquier logro personal o cualquier deseo mundano. Su vida era ahora un reflejo de la gracia divina, una gracia que se renovaba cada día, sin importar las circunstancias. En su camino de servicio, comenzó a experimentar algo aún más profundo, una conexión directa con el sufrimiento de los demás. No solo los entendía desde la compasión humana, sino desde una perspectiva más profunda, una perspectiva que solo la presencia de Dios podía darle. En cada persona que ayudaba, veía la imagen de Dios, y entendía que su servicio no era solo a los humanos, sino a Dios mismo.
El protagonista ya no era un hombre que buscaba libertad solo para sí mismo. Ahora vivía para dar, para servir, para amar. Y en ese acto de entrega, había encontrado la verdadera libertad, la libertad que solo se encuentra cuando se entrega todo a Dios. Había encontrado el propósito por el cual había nacido, ser un instrumento de paz y amor en un mundo necesitado de ambos. Con el tiempo, su vida se transformó en un testimonio vivo de la gracia de Dios, y aunque sabía que los desafíos nunca cesarían, también sabía que ahora no los enfrentaría solo. Estaba acompañado por el amor divino, y ese amor le daba la fuerza para continuar, no solo por él, sino por todos los que aún no habían encontrado la libertad en Dios. Y así, el protagonista vivió el resto de sus días, sabiendo que su vida no era suya, sino un regalo divino, un regalo para los demás, un regalo para Dios. Y en ese servicio, había encontrado la libertad más grande de todas, la libertad de vivir plenamente en su voluntad,